Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Bienvenidas y bienvenidos a su clase de Derecho Romano. Hoy estaríamos desarrollando el tema de la concurrencia de derechos reales. Adelante, Josefina. Y que significa concurrencia de derechos reales es cuando varias personas tienen el derecho de propiedad sobre una misma cosa o sobre un mismo bien que no es de carácter consumible. Y fundamentalmente en la concurrencia de los derechos reales encontramos los principales, que son la copropiedad, las servidumbres y el usufructo. Tres figuras, tres instituciones que las encontramos reguladas también en el Código Civil actual. Luego de esto, entraríamos a hablar un poquito de la copropiedad. La copropiedad se produce cuando varias personas ostentan el derecho de propiedad sobre una misma cosa con carácter proindiviso. Eso significa que sí lo van a poder dividir, pero mientras no se haga la petición de división o lo acuerden las partes de dividirse el bien, siempre van a ser copropietarias todas las personas que tengan ese derecho de propiedad sobre ese mismo bien. Luego, cuando varias personas deciden tener un bien en copropiedad, se le denomina copropiedad voluntaria. Y cuando es por efecto del derecho de sucesión en el cual el testador o el causante decide pues que los bienes le corresponden a varias personas, el mismo bien a varias personas, entonces se habla de una comunidad de bienes incidental. A la primera que les hablaba se le llama voluntaria y a la segunda se le llama incidental. Luego hay un principio que existe actualmente y que es muy propio del derecho romano, mediante el cual no puede existir la propiedad sobre un mismo bien de manera exclusiva y pertenecer, decía el derecho romano, in solidum, conjuntamente a varias personas. Eso no es posible, porque en la copropiedad lo que existe es lo que el derecho romano le llamó alícuota parte, que así se le llama actualmente. La persona que tiene un derecho de copropiedad, lo que tiene es una cuota ideal que se le llama parte alícuota. Y cada persona que tiene esa alícuota parte se le llama condómino. En cuanto al uso de ese bien, pues cada persona puede utilizar con independencia como partícipe de la comunidad
la parte que le corresponde de manera ideal, pero que puede tener una traducción en fracciones aritméticas, pero no puede tener una traducción física, como decir, por ejemplo, a una persona le corresponde la parte de la izquierda, a otra persona condómina le corresponde la parte del centro y a la otra persona le corresponde la parte derecha. En un terreno, por ejemplo, un terreno que fuese rectangular, solo lo estoy utilizando como ejemplo. Porque esa parte fraccionada que tiene una persona la va a poder tener insólidum, como dice el derecho romano, o en sólido, le podríamos decir también en físico, solamente en el momento que se haga la partición y que cada quien determine por conveniencia entre las partes o porque así lo determinó un juez, la parte que a cada quien le corresponde, y de ese modo se va a fraccionar la finca, en el ejemplo que les planteo, en 3 partes. Si cada quien tiene parte igual, pues en 3 partes iguales, una para cada uno, que formarán más adelante una finca independiente para cada propietario que antiguamente fue condómino. Quisiera saber si lo estoy explicando bien, y si no, que por favor me hagan preguntas para poder ampliar. Jason, adelante. Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, usted estaba explicando lo del terreno, ¿verdad? Y de dividirlo en 3. Si es rectangular, por ejemplo, si se divide en 3 y hay 2 terrenos colindantes donde no hay espacio para entrar, ellos tendrían que dividir una parte para poder salir cada uno de su terreno, supongo yo, ¿no? Sí, efectivamente, en ese caso se tendrá que constituir una servidumbre de paso para el que quede enclaustrado y no tenga salida a la vía pública. Así es. Interesante la pregunta, Jason, porque son problemas que se pueden presentar en la copropiedad. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Gracias, licenciado. Por ahí? Por nada, adelante. También hay otra cuestión, que no todas las personas necesariamente tienen que tener partes iguales, porque supónganse que voluntariamente 3 personas, parientes o no parientes, decidieron comprar un terreno entre los 3, pero uno puso el 50% y los otros 2 pusieron solo 25% del precio. Entonces, al hacer la división de ese bien, cuando ya no quieran estar en copropiedad, el que puso el 50% del valor le va a corresponder la mitad del terreno y la otra mitad tendrá que dividirse entre los otros 2. Por eso es que solo tiene una traducción aritmética, algebraica, porque la mitad le correspondería a uno, en el caso del ejemplo, la mitad le corresponde a uno y el 25% a cada uno de los otros 2 copropietarios. Jason, adelante. Una pregunta, si en este caso hubiera una casa construida en alguna parte y ¿cómo dividirían eso? Si hay cómoda división, que se pueda dividir y les toca la misma cuota o según la parte algebraica que les corresponde a cada quien, y que se puedan hacer desmembraciones y que se puedan echar paredes por en medio, pues se puede dividir, pero si no es divisible y el bien no admite cómoda división, tendrán que venderlo con preferencia de alguno de los copropietarios y dividirse el precio de la venta.
Gracias, licenciada. Luego encontramos que las características de la copropiedad es la alícuota parte o parte ideal y no insolidum, la propiedad que les corresponde. Además, las personas que son copropietarias tienen el derecho a usar el bien en la parte que les corresponde algebraica, pues. También tienen el derecho de acrecer, el jus accrescendi. Eso significa que si uno de los copropietarios quiere vender, tienen preferencia para que se le venda a otro copropietario. Y también el derecho de pedir la división mediante la acción que vimos cuando estudiamos las acciones, que es el actio comuni dividundo. Porque no se puede obligar a ninguna persona a mantenerse en copropiedad. Y cuando una persona ya no desea la copropiedad, puede pedir la división. ¿Alguna otra pregunta acerca de la servidumbre? De la copropiedad, perdón. Ese es el derecho de copropiedad. Keila, adelante. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta. No entiendo esta palabra, ius accrescendi. Sí, derecho de acrecer. Significa que si tú con tus dos hermanas tienen en copropiedad un terreno, pero tú ya no quieres vivir en copropiedad, entonces les hablas a tus hermanas y les planteas que ya no quieres estar. Entonces tu obligación es ofrecerles a ellos tu parte para que te la compren, y ellos tienen el derecho de acrecer, el derecho de ampliar su parte con lo que tú les vas a vender. Ese es el jus accrescendi. Porque se le da prioridad para que compren a los copropietarios antes de que entre un extraño a la comunidad. Pero si los condóminos no están interesados en comprar, entonces sí es permitido venderle a un extraño. Jason. Licenciada, una pregunta. Cuando habla de condóminos, ¿se refiere a las personas con las que está compartiendo el terreno, se podría decir? Sí, también en el lenguaje coloquial se les llama condueños, pero la palabra técnica para nosotros que estudiamos derecho es condóminos. Son todos los propietarios de ese mismo bien. Gracias, licenciada. Pasamos entonces ahora a la servidumbre o servitus. La servidumbre constituye una serie de derechos reales que los propietarios de predios vecinos pueden establecer voluntariamente para que un predio llamado sirviente sirva a otro predio llamado dominante. Consiste también la servidumbre en impedir ciertos actos al dueño del predio dominante, o en la facultad de utilizar dicho bien ajeno de cierta manera. Bueno,
dentro de lo que se denomina la servidumbre, hemos visto cómo en la definición hay dos predios. Un predio que se llama sirviente, que es el predio que se ve, digamos, sacrificado. Y un predio que se llama dominante, que es el predio que se va a ver beneficiado por una servidumbre. También aquí, si tienen preguntas, no teman en hacerla, porque a mí me sirve mucho que ustedes pregunten, porque así yo puedo ampliar y aclararlo incluso con algún ejemplo. En las clases de servidumbre encontramos las llamadas servidumbres de paso. Pero en las servidumbres de paso pueden ser de varios tipos de paso, porque puede ser para que pase agua, para que pasen personas, para que pasen animales, para que pasen materiales con personas que los llevan. Y ahora, en la modernidad, hay para que pase electricidad, hay para que pase gas, hay nuevas servidumbres. Sí, entonces explícanos cómo está eso, Abby. Así como lo que planteabas al principio, es aunque si una persona de la copropiedad, al dividir el bien y formar fincas separadas, se queda enclavada sin poder salir a la vía pública por su terreno, tendrá que pedirle al predio que está más cerca que le dé una servidumbre de paso. El predio que sirve y que se ve sacrificado se llama sirviente. El predio que se ve beneficiado se llama predio dominante. Adelante, Jason. Licenciada, una pregunta, pero en este caso sí es obligación dar el derecho de paso, ¿verdad? Si queda enclaustrado en medio. Sí, si una persona en cualquier terreno se queda enclaustrado sin salir a la vía pública, es obligación, y si no la dan en forma voluntaria, hay que acudir por medio de la acción ante el juez competente para que sea el juez quien lo resuelva y quien declare la constitución de la servidumbre. Así es. Gracias. Hay servidumbres también de carácter rústico y de carácter urbano, según sean en el área rural o según sean en las construcciones urbanas de la ciudad. Los romanos también, entre las servidumbres urbanas, tenían las de estilicidi, que era para cuando baja el agua de la lluvia por el tejado del predio dominante hacia el predio sirviente, para que se encaucen y salgan por algún lado y no produzcan perjuicio. La fluminis, cuando la caída de aguas pluviales sobre un fundo vecino se hace por canales u otra modalidad de conducción.
canales que van a tener que pasar por un predio vecino. Oneris ferendi es el derecho de apoyar una construcción sobre un muro o la columna del vecino. A ese tipo de servidumbre le llama servidumbre de estribo, porque sirve como de respaldo la propiedad, el muro de otra persona. Luego, la servidumbre puede constituirse de manera voluntaria o puede constituirse también de manera forzosa. También se puede constituir porque se ganó el derecho por el paso del tiempo, que se le llamaría prescripción. O lo mismo que ya estudiamos con el nombre de usucapión. Recordemos que las servidumbres podían reclamarse por medio de varias acciones que vimos y que ya estudiamos en su momento, como la actio servitutis, por ejemplo. También es bueno aclarar que hay servidumbres que permiten y se les llama positivas. Hay otras que impiden y a esas se les llama negativas. Hay unas que se pueden ver como la figura que está en el texto del acueducto de Segovia, que pasa agua de un lado a otro. Se pueden ver y se llaman aparentes, pero si estuvieran por tuberías enterradas en el suelo, entonces se les llamaría servidumbres no aparentes. Como les decía, también hay servidumbres rústicas y servidumbres urbanas. Y las maneras de constitución, que puede ser voluntaria, cuando lo convienen las partes, así, por un acto mortis causa, porque queda otorgado por el propietario en su testamento, por prescripción, cuando por el uso y el ejercicio del tiempo prolongado se adquiere el derecho, y por la ley, cuando la ley así lo dispone. Luego se puede defender, recordemos las acciones, que ya las vimos, como les repito, que no solamente está lactio servitutis o vindicatio servitutis también para poder reclamar una servidumbre existente, y lactio confesoria, que puede ser para afirmar la existencia de una servidumbre o para negar su existencia. También podemos hoy decir que se puede extinguir la servidumbre porque por confusión, cuando los dos terrenos, digamos que una persona es dueña
del terreno sirviente y compra el terreno dominante. Al constituirse en propietaria una sola persona de los dos terrenos, ahí termina, por confusión, termina la servidumbre. Si una persona renuncia, es otra forma de terminar la servidumbre. Por voluntad de ambas partes también, porque por el no uso entonces se pierde el derecho y porque se destruye. Esas son las formas por las cuales se puede extinguir la servidumbre. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto de la servidumbre? Cindy, adelante. Buenas noches, licenciada. No sé si me podría explicar cómo es el de no uso. O sea, se refiere a si alguna persona, por ejemplo, se va del país y ya no reclama su propiedad, o cómo sería en ese caso. No, por ejemplo, hablemos de la servidumbre de paso que es bastante usual y que bastante conocida, y entonces nos sirve para explicar la servidumbre. Bueno, hay una servidumbre de paso para que unas personas pasen por determinada propiedad para salir a la vía pública. Pero de repente dejan de pasar. O porque abandonaron su propiedad, o porque encontraron una salida por otro lado. Y dejan de pasar. Por el no uso. Entonces se extingue. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Jason? Iniciar una pregunta. Entonces, en este caso, solo hay dos clases de servidumbres, ¿verdad? No. Servidumbre. Perdón. Aquí encontré las demás ejemplos. Y les hablé de las servidumbres rústicas urbanas, de las aparentes y de las no aparentes. ¿Cuáles otras les mencioné? Positivas y negativas. De la clasificación les di tres criterios de clasificación: rústicas y urbanas, positivas y negativas, aparentes y no aparentes. Gracias, licenciado. Muy bien. Pablo, adelante. Licenciada, entonces en el siguiente ejemplo, por ejemplo, si a una persona se le da salida de unos 50 metros para que de servidumbre de paso, para que salga a la vía pública, pero se llega al acuerdo que se le descuenta en una parte de arriba, por ejemplo, esos 50 metros ya no sería servidumbre de paso. ¿Cómo no? Siempre sería servidumbre de paso, ya sea porque haya pagado con dinero el derecho de servidumbre, o porque lo pagó con unas varas de terreno. Ya. Y el derecho sigue siendo el mismo, ya sea que lo pague o solo sea que no, solo servidumbre de paso. Sí, pero las servidumbres de paso no son gratuitas. Aunque lo ordene el juez, tiene que indemnizar al propietario del terreno que va a ser grabado
quitándole la servidumbre. Tú hablaste de 50 metros. La ley actual y también conforme con el derecho romano es un máximo de 3 metros. De 3 metros de ancho. Perfecto, Lica, ahí estamos. Está bien. Podemos pasar al usufructo. ¿O hay alguna pregunta sobre servidumbre? Jason. Disculpe, licenciada, fíjese que no apunté bien Las clases. las clases, ajá. Tal vez uno podría repetir, disculpe la molestia. Muy bien, con gusto. Las clases de servidumbre son rústicas y urbanas, según sean en la ciudad o sean en el campo, ¿verdad? En el área rural. Aparentes y no aparentes. Las aparentes son las que tienen signos visibles de su existencia, como les decía, un acueducto que está por encima, un puente. Y no aparentes son las que no se ven porque van bajo la tierra, por ejemplo. Gracias. Y también la otra clasificación son positivas, que son las que permiten pasar, por ejemplo. Y negativas son las que implican un comportamiento de no hacer, como por ejemplo, no abrir ventanas, no sembrar árboles en esa área, no abrir pozos. Todo es negativo. Positivas y negativas. Muy bien. Pasamos entonces al usufructo. Es el derecho real para usar y disfrutar de una cosa ajena sin poder disfrutar de la cosa misma. Sin poder disponer de la cosa misma. En realidad es un tipo de propiedad temporal a la que se le priva del poder de disposición precisamente por ser temporal, porque quien goza de un derecho de usufructo, a quien se le denomina usufructuario, y al que lo otorga usufructuante, quien goza de un derecho de usufructo, está gozando de una propiedad temporal. Y es que el usufructo es un derecho real que cercena al derecho de propiedad. Fíjense la palabra tan fuerte que utilizo. Cercena al derecho de propiedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque pensemos. Ángela, adelante. Sí, licenciada, porque en el tema del usufructo, porque lo pueden ir ampliando, ¿verdad? Y toda la vida, digamos que toda una vida pueden seguir utilizando el inmueble o lo que sea, y digamos que no se ejerce la propiedad, entiendo. Sí, bastante de eso hay, Ángela, porque les decía yo que cercena el derecho de propiedad y que uso esa palabra fuerte porque así es.
Y se los explico también de esta manera. Supónganse que una persona tiene la propiedad sobre un bien, pero de manera gratuita o de manera onerosa, es decir, cobrando un dinerito, le otorga el usufructo a otra persona. Bueno, esta persona que es propietaria no va a poder, hablemos de una casa, para que el ejemplo sea más completo y como más claro, que me permita a mí explicarles bien. La persona propietaria de esa casa no va a poder vivir en esa casa. Tampoco va a poder alquilarla. ¿Quién va a poder vivir en esa casa? El usufructuario. ¿Quién va a poder alquilar esa casa si no quiere vivir ahí? El usufructuario. ¿Quién va a recibir las rentas que produzca esa casa y los frutos que produzca ese bien? El usufructuario. Y si el usufructo es concedido de manera vitalicia, significa que hasta que la persona que tiene el derecho ese del usufructo muera, solo sí y entonces el propietario va a poder decir, puedo recuperar la propiedad del bien. La limitación que tiene el usufructo es que no puede disponer. No puede disponer del bien. El usufructuario no lo puede vender. ¿Pero para qué lo quiere vender si puede vivir ahí y lo puede alquilar? Y si el propietario lo vende, quien lo compra tiene que llevarse la carga por el plazo que esté establecido. Y si es vitalicio, hasta que muera la persona que tiene el derecho. Jason. Licenciada, una pregunta. En este caso es así como, por ejemplo, conocí un caso donde dos hermanos heredaron, o sea, el papá les dejó la casa a los dos hermanos, Sí, pero con usufructo a su persona hasta que él fallezca. sí. No sé cómo fue que dijo. Entonces, al parecer ellos quisieron vender la casa o hipotecarla y no pudieron por lo mismo. Así es, Jason, ese es un buen ejemplo. Ellos tenían el usufructo, ellos tenían la propiedad de la casa porque su papá se las donó o que no sé qué contrato hicieron. Se las donó, se las vendió, pero él para protegerse, él como papá, como adulto mayor posiblemente, para protegerse dijo, me reservo el usufructo de este bien. Y cuando los hijos quisieron venderla, no pudieron porque no tienen el derecho de disposición. Y cuando los hijos quisieron sacar un dinerito del banco e hipotecar la casa, no pudieron tampoco porque no tienen derecho de disposición. Y de esa manera, los padres y las madres, cuando van a donar o venderle un bien a un hijo, se protegen por medio del usufructo. Así es. Ese es el contenido del usufructo. Pero realmente es tan grande el derecho que da el usufructo que se considera en el derecho romano se consideraba como una propiedad temporal. Y también se estableció el cuasi usufructo en el derecho romano, que es el derecho real para disfrutar y usar de cosas que son consumibles, con la obligación de devolver la misma cantidad. El usufructo recae sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Luego, también encontramos que en el derecho romano
se constituía in iure cessio, que se recuerdan aquella modalidad donde se simulaba un juicio, donde ya había un ganador, y era una manera de transmitir la propiedad. Podía ser por adjudicación, podía ser por la simple entrega, podía ser por prescripción longitemporis, quiere decir que se necesitaban unos 30 o 40 años, y de manera legal por ministerio de la ley. Como en el caso del derecho de sucesión, en donde se puede instituir como usufructuario de un bien a una persona y como propietario a otro. Jason. Una pregunta, licenciada. ¿Este usufructo se puede dejar a otra persona todavía después de que ya la tiene? Por ejemplo, heredada. ¿Por ejemplo qué? Heredarlo. No. Lo que se puede hacer es venderlo, pero en las mismas condiciones que fue dado. Eso sí, una persona que tiene el usufructo se lo puede vender a otra, pero heredarlo no. Gracias, licenciada. El usufructo también gozó como medio de defensa de la protección del pretor por medio de los interdictos, y para reclamarlo el pretor dio una acción muy parecida a la reivindicatio de la propiedad, pero como no era realmente una vindicación de la propiedad, sino que de una figura diferente y que no estaba consagrada en el derecho civil, entonces el pretor dio la vindicatio usufructus para poder defender el usufructo que tenía por derecho una persona. El usufructo se extingue por muerte, por vencimiento del plazo y por consolidación, que es cuando el usufructuario compra la propiedad o el propietario compra el usufructo. Ahí termina el usufructo. Figuras muy parecidas, pero de menor importancia está el derecho de uso, que solamente da el derecho de usar de una cosa ajena, como por ejemplo los frutos, en lo que sea nada más necesario para una familia, y el derecho de habitación, como para habitar una casa. También los romanos establecieron la enfiteusis como un derecho real para gozar del disfrute de determinado fondo por medio de un único pago que se hacía anual. Y el derecho de superficie también, para que una persona pudiera construir en terreno ajeno y gozar plenamente de esa construcción.
Sin embargo, hoy por hoy, el Código Civil nuestro los ha mandado a la sección de los contratos y no los estudiamos hoy como derechos reales, pero dentro del derecho romano sí estuvieron como derechos reales. ¿Alguien quiere hacer una enumeración solo con el título de los derechos reales que vimos hoy? Sí, es. Ya solo con lo de la enfiteusis. Sí. Cuando habla de eso es de la, por ejemplo, estaba viendo acá que dice los derechos del enfiteuta. Eran los siguientes. Cuando dice enfiteuta, ¿a quién se refiere? El que está disfrutando del bien. Ok. Gracias, licenciado. Uh-huh. Y el otro se le llama propietario del bien. Propietario del bien y enfiteuta, el que lo está disfrutando. Ahora también les recuerdo que para el próximo jueves traigan su laboratorio contestado y así las dudas que tengan, pues las resolvemos el jueves. Vamos a tener algún espacio en la clase y si tienen las dudas es único día en el que vamos a ver el laboratorio. Por eso les pido que lo traigan contestado y las dudas que tengan de una vez las resolvemos aquí en la clase. Porque ya con esto, gracias Julisa, copropiedad, servidumbre, usufructo, el uso. Copropiedad. El tema se llama concurrencia de derechos reales, está copropiedad, la servidumbre, el usufructo, uso, habitación, cuasi usufructo también. Vimos cuasi usufructo. Ese creo que no lo escribieron por ahí. Y enfiteusis y derecho de superficie. Bueno, estoy... Sí, en este caso, Avi, de que como si no se ponen de acuerdo por dónde va a sacar el carro. Y además tienen que indemnizar a la persona que se ve afectada
con la franja de terreno que va a dar para que pase el carro. Les decía entonces que el jueves espero que se presenten con su laboratorio contestado. Es el único día que vamos a verlo. Y las dudas que traigan, pues de una vez las plantean y es un periodo que vamos a dedicar, o una buena parte del periodo que vamos a dedicar para el laboratorio de casos. Jason. Licenciada, ¿hay que subir el laboratorio a algún lado? No, ya lo leyeron. Ahorita lo estaba viendo. Licenciada, ya lo leímos. Pero yo les mandé a decir, y también si lo leyeron ya saben que no me lo tienen que entregar ni de manera virtual ni física, porque es en el mismo examen donde va a venir unas preguntas por valor de 10 puntos. Del caso 1, por ejemplo, les digo, del caso 1 responda tal cosa, A, B, C, D. Del caso 2 responda tal y tal. Del caso 15 responda tal y tal. Por eso ahí en las instrucciones les digo que tienen que tener el día del examen a la mano su laboratorio ya contestado, porque así se les facilita mucho contestar las preguntas del caso. Van a tener un valor de 10 puntos. Esto lo estoy haciendo con el propósito de que fortalezcan su zona, porque no habría excusa de que si tienen el laboratorio en la mano contestado, no me van a contestar bien las preguntas. Esos 10 puntos los tienen que echar ustedes adelante. Y va a salir reflejado en su punteo general. No van a haber 2 punteos, solo uno. ¿10? No, licenciada, perdón, dejé de levantar la mano. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves. Con esto hemos terminado la dosificación de segundo parcial. Y por favor, traigan el laboratorio contestado. Gracias. Pasen feliz noche.